amados hermanos, una vez más son bienvenidos. Dios les bendiga. Estamos dando una serie acerca de el gozo en la vida cristiana y estamos estudiando el libro de Filipenses. Como una introducción, quisiera decir que hay personas que se irritan muy fácilmente. Hasta por la discusión de un partido o en política se irritan demasiado rápido. Como dicen aquí, son de mecha corta. El apóstol Pablo, en ese sentido, era una persona bien difícil de irritar o de molestar. Era difícil ver al apóstol Pablo molesto. Y la razón es que el apóstol Pablo veía a Dios en todos los acontecimientos, tanto los agradables como los que eran desagradables. Si nosotros permitimos que las circunstancias nos dominen, la frustración se puede convertir en amargura y desesperación. Y eso fue lo que causó o lo que pasó con el salmista Asaf. En el Salmo 73, Asaf dice, versos 21 y 22, que él se molestaba con la prosperidad de los impíos. Y él dice que por poco rebalaron sus pasos. Entonces, de nuevo hay personas que se amargan muy fácilmente. Nosotros preguntamos, ¿qué pasa cuando nos quejamos porque los malos prosperan y supuestamente los justos no prosperan? Generalmente, no absolutamente, pero generalmente, lo que Dios hace no es cambiar la circunstancia, sino que Dios nos cambia a nosotros con relación a esa circunstancia. Él deja las cosas como están, pero trata con nuestra vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo se estaba orando por él para que saliera de la cárcel, la última vez que cayó preso. Sin embargo, el apóstol Pablo de la cárcel fue al patíbulo. O sea, le quitaron la vida. No siempre Dios contesta las oraciones como nosotros queremos. Y muchos cristianos que van a una clínica enferma, oramos por ellos. Pero muchas veces de la clínica van al funeral. Así que la clave está en que veamos las cosas desde la óptica de Dios y no desde la óptica nuestra. El descontento, la amargura, el enfado, la duda, el temor, todo ese tipo de cosas quitan el gozo. La única manera de recuperarlo es si logramos ver a Dios en todos los acontecimientos. Cuando, por ejemplo, se pierde el empleo o se pierde la salud, lo primero que sufre es el gozo. Por lo tanto, o por lo general, reaccionamos con ira, con duda, desencanto, autocompasión o ingratitud. Generalmente actuamos así. Las escrituras nos dicen con claridad que la vida cristiana tendremos aflicción. Por ejemplo, Job 14, verso 1, dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabor. Esa es la vida cristiana. Así que hoy vamos a ver las bendiciones de la adversidad. Las bendiciones de la adversidad. Y yo quiero que vayamos a Filipenses capítulo 1, versos 12 al 14. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que todo cuanto le había acontecido había obrado para gloria de Dios y el progreso del evangelio. Por lo tanto, él no se lamentaba. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe en este estudio. Oremos. Oh buen Dios, una vez más te rogamos que tú nos des un corazón y un espíritu como el del apóstol Pablo.
Señor, que podamos verte en cada acontecimiento, que podamos verte en todos los actos de nuestra vida, porque de la única manera que vamos a tener una filosofía de vida correcta es si te vemos a ti en todos los acontecimientos de nuestra vida. Solamente así podremos estar gozosos todo el tiempo. Solamente así podemos estar alegres, porque entenderemos que tú estás detrás de todas las cosas, tanto aquella agradable como la desagradable. Señor, que podamos decir como Job, recibiremos el bien de ti y el mal no. Así él refutó a la necedad de su esposa. Padre, oramos para que todo cuanto nos acontezca sirva para la propagación del Evangelio, para que otros conozcan a Cristo. Oramos para que tu nombre sea exaltado y glorificado en nuestra vida. Que sea que vivamos o sea que muramos, como dice el apóstol, que tú seas magnificado en nuestra vida. Que podamos decir que nuestro sufrimiento, nuestras cadenas, nuestras prisiones, nuestros atropellos que cometen contra nosotros o abuso, que todo eso prospere para el engrandecimiento de tu nombre, para gloria tuya y para salvación de los perdidos. Que de esta manera podamos, oh Señor, dar fuerza y motivar a aquellos que son de poco ánimo o que no se atreven a hablar la palabra con soltura. Rogamos que tú uses el sermón de hoy para motivar a tu iglesia a hacer lo que glorifica y exalta tu nombre. Salva a los que no tienen a Cristo. En Jesucristo oramos. Amén. Bien, amados hermanos, entonces de nuevo veremos los beneficios de la adversidad, porque los tiene y lo estamos viendo. Y con relación a todo esto, el apóstol dice en el verso 12, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más para el progreso del Evangelio. Eso dice el verso 12. Y él dice, yo quiero que sepáis. Esa expresión, lo que le está diciendo, yo quiero que ustedes comprendan. Quiero que ustedes entiendan. Estoy hablando en serio. No quiero que ustedes ignoren lo que le voy a decir. Pregunta, Pablo, ¿y qué es lo que tú no quieres decir? ¿Qué es lo que tú quieres que sepamos? Bueno, que las cosas que me han sucedido, contrario a lo que ustedes creen, lo que han hecho es cooperar para que el Evangelio se extienda. Yo no he perdido el gozo. El Evangelio no se ha truncado. Al contrario, yo estoy gozoso y el Evangelio está prosperando. Las cosas que me han sucedido han redundado para bien. Pablo le está diciendo que las cosas, por terrible que parezcan, Dios saca algo positivo siempre de ellos. Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El Evangelio estaba prosperando. Los militares se estaban convirtiendo. El pretorio estaba conociendo de Cristo. El Evangelio no estaba siendo estorbado y las personas estaban siendo salvas. Las personas que me metieron aquí presa pensaban que me estaban haciendo un mal y pensaban que iban a frenar el Evangelio, pero han hecho todo lo contrario y por eso estoy lleno de gozo. Esa es la idea del apóstol Pablo. Cuando Pablo fue a Roma y fue como preso, también el Evangelio entró junto con él. Y aunque Pablo estaba preso, el Evangelio estaba libre. El Evangelio estaba caminando. El Evangelio estaba caminando. La iglesia de Filipo, sin embargo, estaba llena de ansiedad porque pensaba que Pablo estaba sufriendo, que Pablo estaba triste, que el Evangelio estaba frenado y entonces estaban ansiosos. Pero mire los valores de la ansiedad. Por ejemplo, cuando examinamos la vida de José, José lo meten en una cisterna, lo llevan a Egipto y sufre muchísimo por allá. Pero cuando vemos la historia
Él dice que quien lo llevó allá fue Dios. Y sirvió de sustento económico para su familia y para todas las tribus, incluyendo aquella de donde Cristo venía. O sea, Dios tenía el plan. Dios tiene plan en todo. Lo que pasa es que nosotros no vemos el plan de Dios. Y por eso tendemos a desesperarnos. El ejemplo de Israel, perseguido por Faraón. Todos murieron en el mar, ahogados. Dios se glorificó. Después que ellos dejan ir al pueblo, se empecinan nuevamente y le caen atrás. Dios iba a engrandecer su nombre. La palabra dice que Dios le puso duro el corazón a Faraón, se lo endureció. Mire por ejemplo, segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 al 24. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Vaya oyendo. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis. Vosotros en este caso, paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coá y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz.
Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos contra los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Como podemos ver, amados hermanos, Dios es que siempre gana. Dios es quien da la victoria. Nosotros aprendemos de todo esto que Dios trastorna en bendiciones las adversidades que Él trae a nuestra vida. Dios simplemente quiere probarnos, quiere ver cómo vamos a actuar, y Él quiere que nosotros mismos nos conozcamos, de manera pues que las adversidades, en ellas Dios es glorificado y su iglesia también es bendecida. Mire de nuevo Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para el progreso del evangelio. La palabra progreso, prokopé, en griego, viene de prokotein, que es la raíz, y significa eliminar árboles y maleza. Esta palabra describe el avance y la superación de los obstáculos que un grupo de personas van quitando para que el batallón que viene atrás pueda transitar libremente. Prokopé se empleaba, que ya es de la palabra, no la raíz, se empleaba para referirse a un grupo explorador o militar que van delante de un batallón allanando el camino. Esto es quitando la maleza, derribando árboles. Algo parecido a lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a allanarle el camino a nuestro Señor. ¿Qué es entonces lo que Pablo está diciendo? Lo que Pablo está diciendo es: amados filipenses, los atropellos que han cometido contra mí, los abusos indebidos, los castigos, el quitarme mis derechos, el encarcelamiento injusto, las malas noches, las falsas acusaciones, la cárcel, todo esto ha redondado para quitar todos los obstáculos que el evangelio tenía. Eso es más o menos lo que le está diciendo. Todo lo que me ha pasado ha redondado para el progreso del evangelio. No se lamenten de mis atropellos. No se lamenten de que me hayan quitado mis derechos. Precisamente eso es lo que Dios ha usado para que el evangelio sea extendido. Los filipenses pensaban que el plan divino había quedado frustrado. Ellos pensaban que el evangelio se había eclipsado. El apóstol respondió que no, que era todo lo contrario, que ellos estaban viendo mal. La cárcel produjo en la vida de Pablo lo que estando libre él no podía haber hecho. La cárcel fue una bendición. De nuevo, la cárcel produjo
lo que estando libre el apóstol Pablo no podía haber hecho. ¿Y qué sacamos de aquí? Que la prueba tuya y la prueba mía es para la gloria de Dios y el bien nuestro, y también para la propagación del evangelio. Dios siempre quiere bien para su pueblo. Lo único que muchas veces nosotros no aprobamos el método, pero siempre querrá nuestro bien. Una pregunta. Ellos se preguntaban, ¿qué le sucederá al apóstol Pablo ahí preso? ¿Lo van a soltar o definitivamente le van a aplicar pena capital? O sea, el evangelio era ilegal. Qué desgracia para la vida del apóstol Pablo y qué pérdida para el evangelio. Estamos fracasados. Pablo le dice que no, que eso no es así. Así pensaban prácticamente la mayoría de ellos. Y esa es la razón de la carta. Pablo le está mandando una carta a los filipenses para decirle que él está gozoso y que el evangelio está prosperando. Mire estos textos que vamos a ver ahora. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 17 al 18. Dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Verso 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo quería ir a los tesalonicenses, quería visitarlo, pero dice el Satanás nos estorbó. ¿Eso significa que Pablo perdió? No. Aún los estorbos de Satanás, Dios lo tiene bajo control y operan y obran para nuestro bien. Él no llegó a los tesalonicenses en el tiempo que él deseaba, porque ese era el plan de él, pero no era el plan de Dios. Mire algo más, 2 Corintios 4:4. Dice, hablando del diablo, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Noten, el Dios de ese siglo cegó el entendimiento. Cuando usted sale a hacer la obra, el diablo también sale a hacer la obra de él. Y cuando usted ve que usted le está predicando a una persona y la persona está en el aire, está en otra cosa, y está como lejos de... El diablo está haciendo su trabajo. ¿Cómo opera? Bueno, Pablo decía, yo no ignoro sus maquinaciones. Nosotros no tenemos el cilindraje del apóstol Pablo para ver con claridad todo lo que hace el enemigo, pero mientras usted está predicando, haciendo la obra de Dios, el diablo está haciendo la obra de él. Él es el Dios desde el siglo que enceguece el entendimiento de los incrédulos para que no crean. Mire 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Siempre habrá oposición. 1 Corintios capítulo 16, verso 5. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Verso 9. Porque se me han abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Como usted puede ver, Dios nos da la oportunidad de predicar, pero siempre van a haber adversarios. ¿Y saben qué, amados hermanos? No nos lamentemos de los adversarios. Precisamente donde el evangelio es adversado es donde más crece. Por ejemplo, en China es donde más está creciendo el evangelio. Donde hay libertad de predicación, el evangelio está estancado. Y en algunos casos está descreciendo. Así que no nos lamentemos de cuando hayan adversarios. Que Dios eso lo torna para nuestro bien. Ahora una pregunta. ¿Dónde se encuentran los enemigos de Cristo? ¿Dónde están nuestros enemigos? La respuesta es que están en todas partes. Están fuera de la iglesia, pero también están dentro. También están dentro. Por ejemplo, cuando Juan Bulla tenía
tuvo mucha prosperidad en su ministerio en Europa, quienes lo meten preso son pastores. Pero cuando cae preso, él salía al patio de la cárcel y ahí predicaba. Y los militares lo oían y el pueblo también venía a él y desde fuera lo escuchaba. Y muchas personas conocieron a Cristo. Pero la resistencia seguía y luego lo llevaron más adentro de la cárcel donde ya no podía predicar y estaba aislado. Pero entonces escribió el libro El Progreso del Peregrino, que es uno de los libros más leídos en el mundo y fue el libro más traducido del mundo durante varios años. Y con ese libro muchos cristianos han sido grandemente bendecidos. Dios tiene planes en todo. Lo mismo también con el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo cae preso, es que se dedica a escribir las cartas que hoy forman parte del canon del Nuevo Testamento. O sea, nosotros podemos decir que tenemos Biblia, en cierto sentido, gracias a las veces que Pablo estuvo preso. Porque mientras estaba suelto no escribía, solo evangelizaba. Así que Dios, pensando en nosotros, Dios lo llevaba a la cárcel. Aunque usara el instrumento humano y hasta el mismo Satanás de instrumento. Dios torna las adversidades para nuestro bien. Miremos el caso de Esteban. Cuando a Esteban le agarran y lo apedrean, con la muerte de Esteban, la iglesia coge miedo porque hay una persecución y entonces las personas salen a diferentes lugares huyéndole a la persecución, pero al mismo tiempo iban predicando el evangelio. Y Dios quería que el evangelio llegara a todo el mundo. El Señor transforma los intentos de frenar su reino en una ventaja para su progreso. Dios usa los malvados planes de los hombres y los de Satanás para llevar a cabo sus propósitos divinos. Dios nunca pierde. Él tiene todo bajo control. ¿En qué más se gozaba el apóstol Pablo? Verso 13. Mire conmigo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El apóstol Pablo estaba encadenado a un militar durante 6 horas. Y al día, 6 por 4, 24, el día tiene 24 horas. De manera que 4 militares de 6 horas le visitaban. Cada vez que un militar iba y le ponía a la esposa, y el militar también se ponía a su esposa, y estaban los dos así por 6 horas, ese militar era evangelizado. Pero no solamente ese militar era evangelizado. Cuando ese militar se convertía, ese militar también predicaba a los otros militares compañeros. Pero también llevaba el evangelio a su familia, llevaba el evangelio a sus vecinos. Y luego que ese militar lo relevaban, venía el otro militar, y con ese militar también pasaba lo mismo. Y diariamente 4 militares eran evangelizados. Imaginémonos estos militares oyendo hablar, según yo, el hombre más santo de la tierra después de Cristo. El hombre más sabio espiritualmente hablando después de Cristo. Pero un hombre también que tenía una combinación, no solamente era espiritual, era una persona con una educación polifacética. Sabía de filosofía, sabía de todo. Seguro que esos presos estaban locos por custodiar al apóstol Pablo, porque era una delicia estar hablando con ese hombre. Y cuando conocían al apóstol Pablo, que veían que era el hombre más paciente, más amoroso, que daba respuesta a los atropellos, respuestas que parecían de ángeles, esas personas quedaban impactadas con la vida del apóstol Pablo. Y todo el pretorio se fue llenando y hablando de ese personaje. Seguro que hablaban, me toca custodiar el preso, que no he visto un hombre como él. Sabiduría sin límite. Espiritual como ninguno. Qué delicia hablar con ese hombre. Me imagino
que esos militares se peleaban para ir a cuidar a ese preso. Es una bendición tener al lado nuestro personas así. Y el evangelio empezó a caminar, empezó a prosperar. Y ya sus prisiones se habían hecho patente de que no era por no era por acto de delincuencia que estaba preso. Ellos sabían que era un hombre noble, que sufría solamente por la causa de Cristo. Así que la iglesia de Filipo pensaba que el apresamiento de Pablo era un gran desastre, ignorando ellos que fue una gran bendición. El tiempo demostró que lo que ahí había era triunfo. René Zapata, en su comentario de Filipenses, habla de una hermana de una iglesia que se fue a preparar fuera del país para luego volver a su país y trabajar en la obra. Y después que vino, al poco tiempo enfermó. Dice él que sus coyunturas empezaron a doblarse de una enfermedad rara. Primero cayó en silla de ruedas, trató de sobreponerse y daba clase a los niños, pero luego siguió desmejorando hasta que llegó al punto de que quedó postrada en cama. Pero aún desde la cama tenía su ministerio, oraba por todos los pastores. Y cuando el pastor la fue a visitar, le dijo que él era una gran bendición para ella. Pero él también le decía lo mismo: usted es una gran bendición para mí. Entonces, Dios saca bendiciones de nuestras cadenas. Mira el verso 14, dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Los filipenses no querían predicar la palabra porque el evangelio era ilegal y el que lo predicaba caía preso. Esa es la razón por la cual Pablo estaba preso. Pero ahora ellos, viendo el resultado de la vida de Pablo, se llenaron de ánimo, se llenaron de coraje y también empezaron a predicar la palabra ya fuera de la cárcel. Pablo dentro de la cárcel y ellos que estaban fuera. Entonces estaban llenando, la ciudad de Filipos estaba llenando de evangélicos que tenían miedo. En Roma los militares predicaban dentro del destacamento a aquellos que no estaban con Pablo, y también estaban predicando fuera del destacamento a sus familiares. Todo se estaba llenando. Por esto vemos tantas exhortaciones en la Biblia acerca del desánimo y en contra del desánimo, donde Dios nos motiva a hacer las cosas. Somos dados a desanimarnos, y Pablo le está animando con estas palabras de que todo le ha obrado para bien. Pero supongamos que hay desánimo, ¿qué pudiéramos hacer? Mira el Salmo capítulo 34, verso 4, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿A qué le teme? Busca a Jehová, él nos libra de los temores. Verso 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Si estamos angustiados, es a Dios que hay que buscar. Verso 17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Dios es quien pelea por nosotros. Si tenemos angustia, es donde Dios que hay que ir. Verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Amados hermanos, ¿qué hemos aprendido? Que las cárceles, los atropellos, las vicisitudes, las adversidades, de ella Dios saca bendiciones. Dios promueve su gloria, el bienestar nuestro y la salvación de los perdidos. No nos quejemos de las adversidades. No te quejes de tus cadenas. Aplicación:
Aprendemos entonces el Dios que usó la vara de Abraham, el Dios que usó los cántaros de Gedeón, el Dios que usó la honda de David o la quijada de Sansón, también ese mismo Dios fue el que usó las cadenas del apóstol Pablo para la gloria de él y la extensión de su reino. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu adversidad? ¿Cuáles son tus cadenas? Dios puede usar tu adversidad para atraer a muchos incrédulos al conocimiento de Cristo. Mira 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 9. Dice el apóstol, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. A veces Dios tiene que ponernos cadenas a nosotros para el avance del evangelio. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Las madres jóvenes se pueden sentir encadenadas a sus hijos porque quizás no puedan ejercer la carrera porque tienen que dedicarse a sus hijos. Bueno, pues esas cadenas Dios las usa para gloria de Él y para el avance del evangelio y para bien nuestro. Porque obedecer a Dios siempre traerá bendición. Por ejemplo, de esa manera muchas personas pueden ser ganadas para Cristo. En el caso de Susana Wesley tuvo 19 hijos. Cuando no había lavadora eléctrica, ni habían pañales, o pamper, perdón. 19 hijos. 2 de ellos, Juan y Carlos Wesley, fueron de gran bendición a un punto tal que estremecieron las islas británicas. ¿Qué más aprendemos? El desaliento y el ánimo son contagiosos. Una persona puede desanimar a otra persona con su desánimo, pero si es una persona con ánimo, también puede contagiar positivamente a la otra persona. Y los filipenses ahora estaban positivos, viendo lo que estaba pasando en la vida de Pablo. Pablo lo contagió positivamente. Usted puede sanar o enfermar a los demás con su actitud. Tratemos de ser de bendición para los demás. No seamos tan negativos teniendo un Dios todopoderoso que es positivo. A nosotros eso no nos luce. Warren Wiersbe, otro comentarista, hablando de su vida privada, dice él que en una ocasión se enfermó y mientras estaba interno recibió una primera carta de una persona dándole consuelo. Y luego siguió recibiendo más cartas y más cartas y más cartas de esta persona hasta que finalmente él sanó. Cuando él sanó, él trató de localizar a esa persona y lo localizó y lo visitó. Y cuando lo visitó, se llevó una sorpresa. Ese señor era ciego. Sufría de azúcar, diabetes, y también tenía las 2 piernas amputadas. Pero más que eso, ese señor cuidaba a su madre. Dice él, si alguna vez alguien fue libre para ser predicador del evangelio, este hombre lo fue. Pablo no veía cadenas, Pablo veía oportunidades para extender el evangelio. Él no veía derrota, sino que veía victoria. Y por eso fue el hombre que fue. En lo adverso, en Cristo siempre vamos a ganar. Hermanos, si los malos tratos llenaran a una persona de odio, el apóstol Pablo hubiese sido el monstruo más grande del mundo y hubiese sido el regente del infierno.
A Pablo lo trataron para que se volviera un monstruo. Sin embargo, fue el hombre más amoroso. Lo que dice que cuando entendemos bien a Dios, si entendemos bien la palabra y nos sujetamos a Él, nosotros iremos de bien en mejor. Y a la visita que están con nosotros le decimos, las adversidades obran para la gloria de Dios y el bienestar de la iglesia. Obran para el bien de los creyentes. Para que las adversidades obren bien para ti, tienes que convertirte a Jesucristo. Y Cristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que tú puedes venir con todos tus pecados, te arrepientes de verdad, confiesa a Cristo como Señor y Salvador, y ahí Dios te ofrece salvación en ese sentido. Oramos y esperamos que tú entregues tu vida al Señor. De nuevo, el que a mí viene, esas son las palabras del Señor, yo no le echo fuera. Vamos a orar. Padre, nuevamente te damos gracias, porque tú nos motivas, después que nos salvaste, nos motiva a hacer la obra. Señor, gracias porque precisamente en la oposición tu nombre es más magnificado por nosotros que cuando no hay oposición. También te damos gracias porque en ti podemos alegrarnos en las cadenas que tú nos has puesto. Quizá tenemos una cadena que se llama enfermedad, quizá otra cadena que estamos presos, a lo mejor puede ser diferente tipo de cadenas. Señor, aún con esas cadenas, tu nombre puede ser magnificado y glorificado y tu reino extendido. Ayúdanos a magnificarte en medio de las adversidades. En Jesucristo oramos. Amén.